Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Y pues hoy es un día especial porque hoy tenemos una sección especial en este canal podríamos decir que es un estilo podcast, pero más bien pues va a ser una plática, una charla. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a mi esposo, el pastor Jonathan. Y pues no sé, ¿quieres presentarte? ¿Decir algo? No, pues gracias por abrirme este espacio en tu importante podcast, en tu canal. No, la verdad es que está muy padre lo que estás haciendo. De Sí. verdad tienes muchos seguidores, ya te lo he dicho. Y pues no, mi nombre es Jonathan, tengo 4 años de casado con Iraíz y pues solo eso. Ok, yo sé que no somos muchos en este canal, quizá dos, tres que escuchan, pero por esos dos, tres, pues seguimos aquí grabando libros y pues el día de hoy queremos hacer esto que es especial y queremos hablar acerca del libro de Primera de Reyes. Más bien, mi esposo va a hablarnos un poquito más de eso. Recientemente él comenzó una serie en nuestra iglesia acerca de primero y segundo libro de Reyes, que vamos a ver que en realidad inicialmente pues era un solo libro y al escuchar yo lo que nos compartió me pareció súper interesante y es algo que me gustaría compartir con ustedes porque muchas veces los libros del Antiguo Testamento son esos libros a los que no queremos ir o les tenemos miedo o desconocemos o quizá no entendemos su contenido o lo leemos y decimos esto para qué me puede ayudar o cómo lo aplico a mi vida y pues yo creo que es importante conocer un poquito el contexto, entender cuándo se escribió, por qué se escribió, para qué se escribió para poder leerlo con una nueva mirada. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué deberíamos los cristianos leer el libro de Reyes? Bueno, creo que como cristianos deberíamos de leer el libro de Reyes, principalmente eh, porque el libro de Reyes es como un sándwich en donde, bueno, donde está el pan blanco de un lado y el pan blanco del otro lado y en medio está el jamón. ¿Por qué? Porque el libro de Reyes enmarca dentro del pacto, de los pactos que hay en el Antiguo Testamento, marca una etapa muy importante de el pueblo de Israel. Y vamos a ver que, bueno, la idea de esta introducción es compartir un poco de la importancia, ¿no? Del libro de Reyes. Y vamos a ver que eh, ese pacto siempre fue el plan de Dios, aún en medio y a pesar del pecado del pueblo de Israel. Entonces, en pocas palabras es eso. Por eso es importante, además que por supuesto, habla de muchos aspectos en donde el ser humano, el pueblo de Dios, falla y cómo a pesar de ese pecado y cómo a pesar de esas fallas, Dios siempre muestra su misericordia. Y creo que para mí también algo que me ha gustado mucho y que bueno me ha tocado mucho y ha llamado mi atención de este libro es que a veces idealizamos los personajes, idealizamos a David, idealizamos a Salomón, idealizamos el templo y justamente el libro de Reyes lo que busca es todo lo contrario, es si hay alguien a quien tenemos que mirar es a Dios. Ujú. Muchas gracias. Algo que me llamó mucho la atención de lo que compartías en la iglesia, en la introducción, es que este libro, primero y segundo de Reyes, tuvieron una escritura o una fecha de escritura muy particular. El momento en el que se terminó su redacción es crucial o muy importante para entender el sentido también de los textos y de lo que se narra en esos libros. Entonces, pues no sé si pudieras compartirnos un poco de en qué momento, no como tal qué año así específico, sino en qué momento se terminó de escribir Primero de Reyes y por qué se escribió, para qué se escribió. Bueno, creo que esta es la parte más polémica en la introducción que estoy proponiendo a la iglesia, porque muchas veces pensamos que, o muchas veces hay libros que mencionan acerca de que el autor es Elías, y algunos por la escuela de Elías o la escuela de los profetas de Elías y Eliseo, pero la realidad es que cuando leemos el texto,
Primera de Reyes y Segunda de Reyes, así como también Primera de Samuel y Segunda de Samuel, podemos encontrar ciertos pasajes, ciertos versículos en donde claramente se nos muestra que el autor, el que escribe este texto, está en el exilio. Entonces, el marco histórico de la escritura es el exilio. Por supuesto, sabemos que el marco de la historia del pueblo está en la monarquía, pero es muy importante esto porque nos muestra cómo para entender Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, tenemos que verlo desde el contexto del exilio. Entonces, todas esas historias, todas esas narraciones están apuntando hacia el exilio, es decir, de por qué el pueblo de Israel fue al exilio. Entonces, realmente hay un texto ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, me parece, se muestra muy claramente cómo se narra. Incluso, bueno, no sé si a lo mejor alguna de las preguntas, ahorita a lo mejor podemos profundizar en eso, pero hay varios momentos, incluso hay otro texto en donde dice, y si no hacemos esto, saldremos exiliados y un pueblo nos conquistará. Entonces, todos esos textos no son en el sentido de que algo va a ocurrir profético, sino más bien son textos de algo que ya ocurrió y el autor nos está diciendo, todo esto ya pasó, ¿no? Los utensilios del templo serán llevados, serán ultrajados y iremos al exilio. Entonces, todas estas cosas ya ocurrieron para el autor. Ok, ¿podrías decirnos, describirnos qué es el exilio? ¿A dónde fue? ¿Por qué? ¿En qué momento se dio? Porque tal vez damos por hecho que el exilio es algo conocido para todos los que van a leer Primero y Segundo de Reyes, pero muchas veces escuchamos la palabra exilio y no sabemos qué es el exilio, a dónde fueron, por qué los llevó hasta allí. Y abordando un poquito acerca de qué es el exilio, pudieras abordar cuál es el contenido central o sí, como el contenido general, panorama general de qué trata Primero y Segundo de Reyes. Ok, bueno, el exilio fue en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, siglo VI y siglo VII, cuando Babilonia conquista a Israel y por lo tanto es destruido el templo, dice también el textos como Lamentaciones, como otros textos que hay en la Biblia, nos hablan de lo trágico y nosotros ahora que vemos las guerras en Rusia, en Ucrania y en todos en Israel, Palestina, y nos asombramos de toda esa destrucción. Bueno, la Biblia en un lenguaje también muy particular habla de eso. Entonces, el exilio fue un proceso, pudiéramos decirlo, un proceso pastoral de Dios con su pueblo, ¿no? Pero no era el fin. Eso es lo más hermoso y yo creo que esa es la otra respuesta. El tema es que para Israel el templo lo era todo, ¿no? Podemos leer muchos salmos hablando acerca de la importancia del templocentrismo. El mismo libro de Reyes nos va a hablar del templo. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios ahora si el templo fue destruido en el exilio? ¿Dónde está Dios? Y el tema central es, así como Dios estuvo en Jerusalén, estuvo en Sión, estuvo en el templo, Dios también está con su pueblo en Babilonia. Dios también está allá con su pueblo. Entonces, el tema central es, si bien el exilio, que es un proceso doloroso, es algo importante y es el marco, pero el mensaje es esperanzador porque justamente lo vuelvo a repetir, el tema es el pacto. Entonces Dios sigue manteniendo su pacto con su pueblo a pesar del pecado del ser humano. Sí, ese es un tema muy interesante, el tema del exilio y como yo lo comentaba en la iglesia, ¿no? A mí me parece que el exilio es una muestra más del amor de Dios. Porque yo una vez escuché a alguien que decía, preocúpate cuando Dios ya no trate contigo. Cuando Dios te deje hacer lo que tú quieras y no sientas nada y no pase nada.
¿Por qué? Porque quiere decir que ya, como dicen Romanos, ¿no? Que fueron entregados. Eso es como lo peor, ¿no? Entonces, cuando Dios sigue tratando con nosotros, es un acto de amor más de Dios, ¿no? Yo creo que sería más preocupante el que Dios nos dejara y nos dejara hacer lo que quisiéramos y nos dejara perdernos sin guiarnos, ¿no? Entonces yo creo que el exilio es parte de, pues, del amor de Dios, el amor que tiene para con nosotros, y creo que pues el contenido de primero y segundo de Reyes pues habla acerca de esos procesos y círculos de pecado que existía, donde hubo algunos reyes buenos, algunos reyes, bueno, más bien más reyes malos que buenos, y que todo tiene un límite, ¿no? Ese ciclo de pecado pues tuvo un límite y llegó a ese límite con el exilio, pero no sé si estoy correcta en esto, pero es el exilio de Babilonia es el que duró 70 años. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces también esa es otra parte, eso creo que lo leí en Nehemías, me parece, cuando, sí, ¿no? Sí, con Nehemías, cuando reconstruyen el templo, bueno, reconstruyen la ciudad, que también fue limitado. O sea, el exilio sonaba horrible y fue horrible seguramente para todos los que fueron llevados en cautiverio, pero algo hermoso es que aún ese exilio tenía un límite. O sea, Dios lo profetizó, Dios lo mandó por 70 años y después de esos 70 años regresaron, ¿no? Y me recuerda también a lo que se habla en Apocalipsis, en todos los textos proféticos de lo que ha de venir, que no es el fin. Que no es el fin, todas esas tribulaciones, como tú hablabas, ¿no? Guerras, en Mateo 24, ¿no? Rumores de guerras, todo eso no es el fin, ¿no? Es el último, yo pienso, el último, hablando de esos temas, de Mateo 24, Apocalipsis, el último trato, de Dios, pero para los creyentes, para los que confiamos en Dios, no es el fin aún, ¿no? Y el exilio, pues, me recuerda un poco a eso, que no era el final, ¿no? No era el final. Y como tú dices, algo muy central es el tema del pacto, que el pacto permanece. O sea, no porque estuvieran en el exilio, el pacto y la promesa de Dios había sido olvidada. La promesa de Dios es que iba a venir el Mesías, el Salvador. Y aún a través del exilio Dios conservó a su pueblo para que después llegara el Mesías. Entonces, eso me parece muy hermoso. Sin duda. Y bueno, creo que todo esto nos lleva a hablar acerca de esta revelación progresiva, ¿no? Es decir, Dios se fue revelando de nuevas maneras a su pueblo. Y es bien interesante esto que mencionas, me recuerda mucho a este salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y que es un salmo que le llaman los salmos de la ascensión, de la subida o de el recorrido, ¿no? Porque son salmos que representaban al pueblo ya conquistado de Israel, pero que les permitían salir una vez al año para regresar. Y es menciono lo de que es una revelación progresiva porque, como lo mencionábamos, para el israelita, el templo destruido lo era todo, y cuando dice alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo le pondré ahí unos signos de interrogación, creo que no lo traen las traducciones, pero el socorro ya no estaba en Israel, en Jerusalén, ya no estaba en Sion, ya no estaba en el centro. El socorro, ¿dónde estaba? ¿Y en quién estaba? En Dios. Entonces, otra vez me mencionaba esto que mi esposa siempre me hace abrir el panorama aún más, porque recordamos esto, ¿no? De que la revelación progresiva que en cómo Dios se mostró a su pueblo fue de una manera diferente. Entonces, en el salmista, en ese salmo que se menciona, es el Salmo 120, si no recuerdo, 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Para el que ya estaba en el exilio, sabía que Dios no se había quedado en el templo. Dios es creador de todo, Dios es soberano, y así como Dios estaba en Israel y en el templo, iba a estar con su pueblo en Babilonia. Perdón. Exactamente. Bueno, ahora vamos con un tema sensible para muchos. Hablemos un poco acerca de Salomón. Este sabio, rey sabio, este rey que pidió sabiduría, ¿no? El hijo de David, que como nos decías al principio o comentábamos al inicio, que es muy idealizado como persona. Y esto no solo con Salomón, yo la verdad pienso que tendemos a hacer eso con todas las personas de la Biblia, y a veces cuando enseñamos, no sé, de Ruth, de Noemí, de David, enseñamos
o le enseñamos a las personas que aprendan de David, aprendan de Ruth, aprendan de Rebeca, ¿no? Pero no enfocamos las miradas hacia Dios, ¿no? Y recuerdo mucho al pastor Santiago, que era mi maestro de predicación, nos enseñó mucho eso, a tener cuidado, a no apuntar hacia la persona, sino hacia lo que Dios puede hacer a través de la persona, ¿no? Entonces creo que a veces cuando hablamos de Salomón, aunque sí, él hizo algo bueno al inicio de su reinado, pidió sabiduría al Señor, yo creo que el Señor sí se la concedió, pues lo podemos ver, escribió los Proverbios, Eclesiastés también, algunos salmos, y sí hubo sabiduría, sin embargo, al final de su vida, él pues desvió su corazón, ¿no? Entonces, pues hablemos un poco acerca de Salomón y de por qué se dividió el reino, porque creo que algo crucial en Primero y Segundo de Reyes es la división del reino, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, ¿qué puede decirnos un poco de Salomón y luego con su hijo que se divide el reino? ¿Por qué se da todo esto? ¿Qué pasa con Salomón? ¿Qué es lo que hace Salomón? Y a partir de Salomón y los reyes que vienen, ¿cómo es que en los libros de Primero y Segundo de Reyes se evalúa el reinado pues de los reyes, del pueblo? ¿Cómo se evalúan? Porque algo que yo recuerdo cuando leí o cuando he leído Primero y Segundo de Reyes es que siempre se hace una evaluación de su reinado. ¿Bajo qué parámetros se evalúan? Pero antes, ¿qué nos puedes decir de Salomón? Ok, yo no sé si voy a contestar todas porque aún sigo estudiando el libro de Reyes, entonces hay algunos datos que todavía no los tengo muy frescos y a la mente, pero en general te puedo decir que desde el primer capítulo el objetivo del libro de Reyes es mostrarnos que cualquier reinado humano es imperfecto. Incluso uno de los temas muy importantes del libro de Primera y de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, es contrastar la labor profética con la labor del rey. Y es muy importante porque los reyes tenían cierta autoridad, no es autoridad, más bien tenían muchas implicaciones, por supuesto, de guiar al pueblo. Y el problema es que no lo hicieron. Entonces, dentro del libro de Reyes, el objetivo es mostrar la labor profética. Incluso por ahí hay un dato que un erudito del Antiguo Testamento decía que a un rey que era Omri, que incluso los asirios y la cultura asiria le dieron mucha auge en su literatura a Omri. En el libro de Reyes solo tiene 8 versículos. Y al contrario, con los profetas como el profeta Elías y Eliseo se les dedica muchos temas. Entonces, para el deuteronomista, que es el autor, no sé si ya no me va a dar tiempo de explicar eso, pero para el deuteronomista, que es el autor de primer libro y segundo de Reyes, era muy importante esto. Y vuelvo al tema de Salomón. Salomón, el objetivo del primer libro de Reyes es mostrar que ningún rey pudo hacer y pudo completar y pudo tener el perfil para guiar al pueblo de Israel. Entonces realmente desde el capítulo 1 lo que muestra el libro de Reyes es no idealizar a ningún rey. No idealizar a ningún rey. Y bueno, quiero aquí mencionar porque también este canal es un canal de libros y de poder fomentar la lectura. La primera vez que yo me topé con pues este es un choque cultural para uno, un choque, no sé cómo llamarlo, de conceptos, no sé cuál es la palabra correcta, pero para mí el primer libro que me mostró esto es un libro de Walter Brueggemann, no sé si así se pronuncia, que se llama La imaginación profética. Bueno, yo lo leí con editorial Salterrae y justamente ese libro muestra cómo desde muchos aspectos Salomón fue un rey, no sé si la palabra es malo, pero fue un rey imperfecto, ¿no? El mismo hecho de que haya el mismo hecho de que haya realizado un templo, las implicaciones que tuvo el templo. Uno de los datos que dice Walter Brueggemann es que habían salido de Egipto, que habían sido esclavizados, no sé cuántos esclavos tenían, y
Salomón tuvo más esclavos para realizar el templo. Es solamente uno de muchos datos que utiliza Walter Brueggemann y muchos versículos que hablan acerca de eso. Entonces, esto es muy interesante. A raíz de esta pues mal reinado, de mala profesión en su llamado, pues obviamente vino una división del reino del sur, el reino del norte. Hubo reyes buenos, hubo reyes malos. Me parece que en el reinado del sur, bueno, no quiero decir datos incorrectos, pero hay muchos nombres que se dan de reyes, y la realidad es que otra vez todo esto nos debe de llevar al exilio. O sea, todo esto el autor escribe, no te lo va a decir, pero te escribe, pasó esto, ¿y qué fue cuáles fueron las consecuencias? El exilio. En algunos textos los dice, en otros no. Sí, ahorita estaba recordando un texto y lo busqué de algo que cuando yo lo leí, de verdad me impactó mucho mi imagen que yo tenía del rey Salomón. Y claro, o sea, es normal porque son personas, las personas de la Biblia son personas imperfectas que deben de señalarnos a Cristo y deben de señalarnos a la realidad de que necesitamos un Salvador, ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo que dice aquí en Primera de Reyes 11, del 5 al 6, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Y otro, dice Primera de Reyes 11, 7 al 8, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos y a Moloc. No, Moloc era uno de los peores ídolos, ¿no? Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Y dice, y bueno, el primero que le dice, Salomón siguió a Astoret. O sea, al principio la primera vez que leí Primero y Segundo de Reyes, yo tenía como que la idea, o lo que yo leí, porque cada que leemos la Biblia descubrimos cosas nuevas, ¿no? La primera vez yo me quedé como con la idea de que Salomón había hecho templos para sus esposas, o sea, como para complacerlas. Pero la siguiente vez que lo leí, dice, Salomón siguió a Astoret. O sea, no solamente hizo los templos para sus esposas, que eran muchísimas, y esa era una de las cosas que Dios les mandó que no debían de tener, de casarse con hijas de otros pueblos. Para empezar, pues esa es una cosa mala, incorrecta. No solamente las complació, sino que terminó inclinando su corazón hacia ellas. O sea, no me cabe en mi cabeza cómo el hijo del rey David, y después de haber pedido sabiduría a Dios, cómo terminó. No sé, porque eso sí no lo dice, que siguió a Astoret, pero seguir ese ídolo, yo me imagino que es pues rendirle honor, ¿no? O sea, tal vez, no sé, sacrificar, eso no lo dice, ¿no? Pero inclinar su corazón hacia los dioses, pues me parece algo muy triste, ¿no? Muy, muy feo. Claro, ¿no? Y hay en la narración de primer libro y segundo de Reyes, hay momentos en donde Salomón toma buenas decisiones, pero otra vez, dentro del marco, de todo el marco narrativo del deuteronomista, apunta hacia la destrucción que provocó realmente el Salomón, y no otra vez Salomón, sino la monarquía, ¿no? Sino realmente la monarquía. Entonces esto también otra vez muy interesante, y es otra cosa que me gustaría comentar es que hay un hilo conductor desde el libro de Josué hasta el segundo libro de Reyes, en donde en diferentes sermones, porque realmente son eso, son 7 sermones desde Josué hasta Segunda de Reyes, se muestra cómo hace estas pausas el autor para otra vez, para decirnos, y pasó esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, es muy interesante. Si nosotros ahorita que mencionabas acerca de cómo pudo ser que el hijo de Salomón, y si nosotros, el hijo de David, ¿no? Perdón, de David, el hijo de David, Salomón, cuando David ya estaba muriendo, que es uno de los textos que vienen en los primeros capítulos, cuando David ya estaba muriendo, le redacta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Salomón? Y si nosotros comparamos eso con lo que dice Josué 1, 7 y 8, cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, y atiende la ley, vive la ley, que la palabra sea tu fundamento, realmente por eso es que
todo corre y todo recorre hacia que Salomón fue un rey imperfecto y tenemos que decirlo, ¿no? Ahorita que decías todo esto de la idolatría, este libro de Walter Brueggemann y bueno también lo que en esta introducción que pude realizar se habla acerca de todos estos temas que el rey Salomón pues no vivió, no experimentó y que nos habla del corazón humano, ¿no? O sea, también no es que estemos Sí, en contra de en Salomón, contra de ¿no? Salomón, no, es que nos habla de nosotros, ¿no? O sea, Sí, claro. Salomón es un reflejo de nosotros, del ser Mm. humano. Sí, ¿no? Del creernos demasiado fuertes para, como no, yo nunca voy a caer, Exacto. pero es jugar con fuego. O sea, el yo decir, yo puedo estar ahí y no me voy a involucrar, eso lo hemos visto en repetidas ocasiones, siempre sale mal. Y ahora, pues bueno, vamos a hablar un poco acerca del punto central o un punto crucial más bien en este libro, en estos, bueno, en estas dos partes, primero y segundo de Reyes, que es la división del reino. Ya hablábamos que comenzó con Salomón, pero no sucede realmente con Salomón, sino hasta que Salomón muere y comienza a reinar su hijo Roboam. Siempre me confundo con este nombre, pero Roboam es su hijo. Y hay algo que sucede con Roboam. Roboam comienza su reinado y tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? Tiene que tomar decisiones importantes en la cuestión religiosa, política, social, y entonces llega el momento de buscar consejeros. Sí, va a escuchar a los ancianos o va a escuchar a los jóvenes. Y entonces él decide escuchar a los jóvenes, que bueno, no es aquí como que para decir que todos los jóvenes van a dar malos consejos, ¿no? Pero en este caso ellos sí, y le dijeron que el consejo fue que subiera todos los impuestos, que aumentara las cargas que tenían las personas, que fuera más duro aumentar las cargas del pueblo, y esto provocó una rebelión encabezada por Jeroboam, y entonces fue cuando se dividió el reino en dos: Israel, que fue el reino del norte, que fue formado por 10 tribus, con la capital en Siquem y después en Samaria, y Judá, el reino del sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. Entonces, después de esto ocurre la división del reino y comienzan a suceder muchas cosas en el pueblo, muchas injusticias y algunas consecuencias de la división. Podríamos decir que fue el debilitamiento político. Un Reino Unido pues siempre va a ser muy más fuerte, ¿no? Ahora estaba dividido. La corrupción religiosa, ¿no? Tenían algunos, tenían muchos ídolos, como lo podemos ver. También alejamiento progresivo de Dios, y por último, pues el juicio y el exilio. Pero ¿qué podrías decirnos tú acerca de las consecuencias de la división del reino de este proceso? Pues bueno, el simple hecho de que el pueblo de Israel se haya dividido en dos era dar un paso atrás en toda pudiéramos ser, en todos los portentos y todos los hechos que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Al liberarlos de Egipto, o sea, era como dar un paso hacia atrás. Lo que te podría decir es que tanto en el reino del norte como el reino del sur prevaleció el pecado. Entonces, ahorita tú mencionaste algo que es muy importante y que la narrativa a través de el deuteronomista desde Josué hasta Segunda de Reyes nos quiere marcar algo, y bueno, no lo pensaba decir, pero se me vino ahorita a la mente, es lo político nunca va a poder darle al ser humano la plenitud y la felicidad que solo Dios nos puede dar. Para mí, ahorita que lo mencionabas, todas estas cosas que por supuesto son temas que debemos de hablar dentro de lo que pasó tanto en el reino del norte como el reino del sur, pero el tema no era un asunto político, se convirtió en un asunto político como ahorita lo leíamos en estos textos que mencionabas, pero ¿por qué? A consecuencia del pecado del ser humano. Entonces, pudiera decirlo de la siguiente manera: aunque habla de muchos temas políticos, siempre fue un tema teológico. Siempre fue un tema teológico. Okay. Sí, y algo que también ahorita estaba pensando, recuerdo que en la introducción que compartías en la iglesia nos decías que entre la literatura judía, Primero y Segunda de Reyes se considera dentro de los libros proféticos. Claro. ¿Sí? Entonces,
algo que a mí me llama la atención y para un poco como unir todo lo que estamos viendo y como inicié este podcast, inicié diciendo que muchas veces hay libros del Antiguo Testamento a los que nos cuesta ir, no lo sé, a veces yo siento que solamente es por el nombre, vemos un nombre raro y decimos, ay, ese libro no lo voy a leer, pero ahorita pues recordé que no sé si todos o casi todos los profetas menores ministraron durante este periodo de los reyes. Claro. Y entonces, cuando entonces entendemos qué estaba pasando y leemos primero y segundo de Reyes, los profetas menores se van a hacer mucho más claros. Totalmente. Y viceversa. Totalmente. Entonces, recordar lo que escribió Oseas, lo que escribió Amós, Habacuc, Sofonías, ¿no? Malaquías. También Isaías, Jeremías también escribe en el último momento antes del exilio y me parece que Jeremías va al exilio, ¿verdad? Sí, exacto. Y también está Elías y Eliseo, que ellos aparecen directamente en el libro de Reyes, y pues creo que eso es algo importante para entender por qué escriben lo que escriben los profetas, ¿no? Y algo que denuncian mucho pues es eso, la injusticia social que había en el pueblo en ese entonces, ¿no? Había ricos muy ricos y pobres muy pobres, que no deberían, y más bien, y muchos pobres, y una minoría de gente rica que explotaba, que me acuerdo que predicaste que dejaban sin zapatos, no me acuerdo en qué profeta menor. Sí, creo que fue en Amós. No sé, no me acuerdo si fue Amós. Sí, pero decía por un par de zapatos, ¿no? Me acuerdo mucho. Entonces, pues sí, eso me parece interesante también el tema de cómo hacer cohesión con los profetas menores. Sí. No, pues es que los profetas menores nos dan también mucha y luz e imaginación, ¿no? De las cosas tan terribles en cómo vivía el pueblo en pecado. Y que, bueno, vale la pena también mencionar aquí para tu audiencia, que siempre que hablemos de profetas nos estamos refiriendo, porque ese es el contexto bíblico, que el profeta no es el que vaticina o el que, ¿sí lo dije bien? Sí, el que predice. Ajá, o el que predice o el que dice el futuro, no. El profeta es el que confronta el pecado, el que llama a la fidelidad, el que muestra cuál es el camino y nos recuerda lo que Dios había pedido. Entonces, esa es la labor profética. Y los profetas menores nos van a apuntalar a eso, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y otra vez, creo que esto nos lleva no solamente a ver el árbol, sino a ver el bosque. Recordemos que Israel pasó por 3 grandes exilios y conquistas, ¿no? Los egipcios, Babilonia y Asiria. Y después los romanos y la cultura helenista, ¿no? Entonces, o sea, el trato de Dios con su pueblo ha sido constante, pero su misericordia ha sido constante. Y como dice el apóstol Pedro, si hasta este día no ha venido Jesucristo por su iglesia, es para que es porque Dios está extendiendo el tiempo de arrepentimiento. Y yo creo que eso es lo hermoso del pacto de Dios, que no depende de nosotros. Nunca ha dependido de nosotros. Dios, su plan siempre fue Jesús, ¿no? Y si hubiera dependido de nosotros, cuando Dios hizo ese pacto, si hubiera dependido de nosotros, pues no, o sea, ya hubiéramos sido destruidos, ¿no? Y observar todo lo que el pueblo hizo y todos estos procesos por los que pasó, y que aún así tenemos a Jesús hoy. Amén. Ese es lo hermoso del pacto, que nunca ha dependido de nosotros, ¿no? Así es. Claro que, como dice Pablo, no debemos abusar, ¿no?, de esa gracia, porque pues entonces en realidad no hemos comprendido, pero pues eso se me hace también muy interesante, muy hermoso, el pacto, que aún a pesar de todo permaneció. Así es. Y bueno, pues vamos avanzando un poco en esta introducción. Ya vimos un poquito el papel de los profetas. ¿Cuál dirías tú que fue el pecado más destructivo? Yo creo que hay varios, pero... Sí, hay varios, y también los profetas te anuncian varios, sí. Pero yo soy muy, en ese sentido me quiero apegar al tema de Reyes, abandonar la Torá.
o abandonar la ley, ¿no? Porque en Primera de Reyes, desde que el rey David le está anunciando, ya va a morir, le está anunciando lo que tiene que hacer, le dice a Salomón, no, bueno, no, déjame lo leo, ¿no? Para no decir cosas que nos dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Al pacto. Acuérdense que aquí también se está refiriendo al pacto que hizo con David, que sería un reinado para siempre, ¿no? Sí. Entonces, y que ese reinado no dependió de hombres, fue gracias a Dios, ¿no? Entonces, el tema, para mí el tema central en el libro de Reyes es eso, que se abandonó, ¿no? Y ahora recordemos también pues que la ley implicaba muchas cosas, o sea, no es solamente como olvidar su palabra, no es solamente como olvidar Deuteronomio 6, ¿no? Sino es que los mandamientos son éticos, son sociales, son horizontales, ¿no? Entonces todas esas cosas, ¿no? Nos llevan a eso. Y obviamente, como tú bien lo mencionabas, los profetas puntualizan aún más esos pecados, ¿no? ¿Cómo podrías decir que eso se relaciona con nuestra actualidad? ¿Hay como algún paralelismo o podemos vernos en el espejo de Reyes a nuestra actualidad? No solo a la iglesia, bueno, principalmente a la iglesia, porque debemos iniciar de ahí, ¿no? Nuestra reflexión, pero también al mundo en general, o cómo podríamos aplicarlo. ¿Nos podemos ver en ese espejo? ¿Hay alguna similitud para el día de hoy? Bueno, no lo que dije, yo dije que no lo quería hacer político, pero es que se me vino a la mente la primera historia del libro de Reyes, el tema es la incapacidad del rey David para reinar. O sea, el rey David ya no podía reinar y no había tomado decisiones para heredar su reino, ¿no? Y entonces lo tienen que presionar, etcétera, etcétera. Ahí está el primero. Entonces, y tú y yo lo platicábamos el otro día en el coche, que hoy vemos a presidentes en el mundo que no porque sean grandes, no tiene que ver con eso, pero que ya no tienen una incapacidad para dirigir y que no tiene que ver, y yo sé que no tiene que ver solamente con lo político, sabemos que hay algo espiritual, ¿no? Pero la realidad es que hoy vemos a personas incapaces, ¿no? Para tomar, bueno, eso de bote pronto, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta? Sí, que sí podemos vernos en el espejo de Sí. primero y segundo de Reyes como iglesia, ¿qué paralelismos hay o a veces qué cosas seguimos haciendo tristemente, ¿no? Que seguimos, claro, pues sí, como retomando. Perdón, sí, ya entendí. Bueno, quería mencionar eso de Sí, porque sí. de aplicaciones, ¿no? A nuestro y que bueno, también se pueden ver. A la serie de predicaciones que le llamamos aquí en la iglesia fue Crónica de una muerte anunciada, ¿no? También de este libro de Gabriel García Márquez, en donde todo el pueblo ya sabía que lo que iba a pasar a la muerte de uno de los personajes, pero nadie hizo nada, ¿no? Y lo que busca el autor con Primera y Segunda de Reyes es justamente, si ya sabe lo que va a pasar, lo que busca es alertarnos, cuidarnos, vivir, depender, no poner nuestra mirada en las personas, no poner nuestra mirada en el hombre, sino depender. Y como tú lo decías, que si nosotros dependemos de Dios, ¿cuál va a ser el resultado natural de depender de Dios? Que Dios va a hacer su plan, va a obrar y su pacto ahora en Jesucristo está allí, ¿no? Por supuesto, sí. Con más razón, ¿no? Pero a veces nosotros no frenamos, obviamente, a Dios, no frenamos su pacto ni nada de eso, pero frenamos la relación, la dependencia con Dios, y qué triste, eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Sí, y yo creo que como creyentes conocemos y sabemos las consecuencias del pecado y sabemos cuál va a ser mi consecuencia si yo decido no obedecer a Dios. Lo triste es que muchas veces seguimos caminando ese camino
que como tú decías, una muerte anunciada, o sea, ya sabemos a dónde nos va a llevar. Totalmente. Y es triste y a la vez es glorioso recordar la misericordia de Dios cuando llegamos a ese hoyo, a esa caída, a esa piedra. Dios nos vuelve a levantar, su misericordia nos vuelve a sacar de ahí, pero creo que no es el ideal, no es el punto. Y recordaba lo que dice en Apocalipsis 22:20, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Claro. Y eso no se nos debe olvidar. Uh-huh. Entonces, el exilio se fue predicho, para los profetas lo anunciaron, y el pueblo lo sabía, los reyes lo sabían, o sea, realmente lo sabían porque se les fue profetizado. Sin embargo, no hicieron caso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que Jesús va a venir. Claro. Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y si no hacemos caso, ya sabemos la muerte que vamos a pasar, ¿no? Si realmente no hemos creído en Jesús, si realmente no le hemos obedecido, no le hemos rendido nuestro corazón, nuestra vida, más allá de religiosidad, ¿no? Realmente obedecerle. Y a veces creo que no siempre son pecados espectaculares, ¿no? Así como los de estos reyes, pero a veces el simplemente de no hacer nada, no decir nada, permitir que injusticias pasen, eso nos puede hacer cómplices, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues sí, podemos vernos reflejados allí también nosotros. Claro. Quería también mencionar acerca de, ya lo olvidé, estabas ahorita y trayendo aquí en la mente, pero bueno, ahorita recordé también que hay una historia ahí en el Evangelio de Marcos cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces. Uh-huh. Y esa historia está entre dos narraciones, o bien hay dos historias que le preceden. La muerte del profeta, del profeta, bueno, si hubiera un profeta de Juan el Bautista, uh-huh. y también que Herodes lo mandó a matar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si era Herodes, uh-huh. creo que sí era Herodes, ¿no? Una disculpa, pero esas historias le preceden justamente porque el evangelista quiere hacer notar justamente el mismo punto. Tanto Juan el Bautista, que era profeta, como Herodes estaban destinados para guiar al pueblo de Dios. Uh-huh. Uno murió, ¿no? Y cumplió su proyecto, que era Juan el Bautista. Uh-huh. Pero Herodes lo que nos muestra era que él no iba a ser el que iba a ningún rey, o sea, Herodes representa a todos los gobernadores, a todos los reyes, no iba a poder guiar, no iba a poder llevar a los pastos verdes al pueblo. Y entonces después viene Jesucristo, y esa historia está allí puesta para decirnos, ¿no? Este es el que va a guiar al pueblo de Israel el que va a dar al ser humano estos pastos verdes, descanso, perdón. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando. Ya llevamos 42 minutos, entonces vamos a ir cerrando un poco. Tiempo. Una pregunta muy importante. ¿Cómo apunta Primero y Segunda de Reyes a Cristo? ¿Cómo apunta Primera y Segunda de Reyes a Cristo? Bueno, creo que ya lo mencionamos en todo el podcast, pero yo creo que apunta a que, bueno, ya recordé una, cuando en Lucas también se habla acerca de cuando le da el ángel, le habla a María, ¿no? Uh-huh. Y que le dice que vendrá un rey. Uh-huh. Y ese es el rey. Jesucristo es el rey verdadero, él es el rey del universo, él es el verdadero rey que gobernará con justicia, con orden, con integridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que podemos apuntar hacia allá, hacia eso. Aunque en todas las historias de los reyes hay diferentes momentos en donde de una u otra manera los evangelios nos hablan acerca de ese cumplimiento, pero bueno, ahorita lo que se me viene a la mente es eso y la palabra de Dios, ¿no? O sea, y la palabra que es, por supuesto, el verbo, Jesucristo. No debemos de olvidar que la única manera de poder ustedes y yo ser esos hombres y esas mujeres que Dios quiere es a través de su palabra, a través del y a palabra no solo me refiero al escrito o a la Biblia, sino me refiero al verbo, ¿no? Que fue lo que le dijo le dijo Dios a Josué, y lo que le dijo David a Salomón, y lo que Jesús vino a cumplir.
muchas gracias. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Creo que la manera en la que yo sé que toda la Biblia trata a Jesús, la manera en la que primero y segundo de Reyes apuntan a Jesús es mostrándonos a reyes imperfectos, aún los buenos, porque bueno, eso nos creo que tal vez nos faltó. Hablamos de todo lo malo, ¿no? Pero también hubo reyes Sí. buenos o reyes que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero aún en ellos, pues no fue suficiente. Finalmente ellos pasaron de esta tierra, murieron y muchas veces volvió a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que nos apunta de esa manera. Ningún, como tú decías, ningún gobernador político terrenal puede traernos paz, puede traernos lo que necesitamos, solamente Cristo. El reinado de Cristo en nuestras vidas sí puede hacer eso, sí puede Así es. traer paz, sí puede traer justicia social, sí puede traer vida, sí puede traer amor, sí puede traer misericordia. Y aquí el reto yo creo que es para todos los creyentes, porque Mm, todos los creyentes en Cristo afirmamos que Jesús es nuestro Rey, que Jesús reina en totalmente. nuestra vida. Y si Jesús es nuestro Rey, nosotros debemos llevar su reino a todas las esferas donde nos movemos, ¿no? Mm, Y eso es algo, ese es nuestro reto, creo yo, porque hoy por hoy ellos no tenían al Mesías aún, tenían la promesa. Hoy por hoy nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Rey de Reyes. claro. Y yo cuando leo Hechos, los primeros capítulos, dice que no había, bueno, que el que tenía propiedades las vendía para darlo a los pobres, ¿no? Mm, Entonces no había pobres entre ellos, porque si había alguien pobre, pues le ayudaban, ¿no? claro. Comían juntos, tenían favor con todo el pueblo, o sea, eran de buen testimonio. Ese es el reino de Dios. ¿De qué manera nosotros que tenemos ya no al rey Salomón, tenemos al rey Jesús, al rey de reyes, estamos llevando ese reino a las esferas de nuestra vida, ¿no? Algunos, no sé, como trabajadores, en mi caso, pues soy trabajadora empleada, como ciudadanos, Mm, como vecinos, como esposos, como como esposos, esposas, hijos. como padres, etcétera, de qué manera el reino de Dios se experimenta. Porque donde Mm, está un cristiano, donde hay un creyente, debería de haber todo lo que el reino de Dios así representa. es. Y ese sigue siendo un reto porque somos pues imperfectos, pero bueno, pues vamos a Gracias. terminar. Gracias por la invitación. Sí. Y la verdad bueno, a mí me sirve mucho porque a veces me cuesta un poco comunicarlo, pero bueno, lo intentamos. No nos vayan o no me vayan a crucificar por allí, si dije tuve algún error o algo así en algún dato, pero bueno, realmente me sirvió de mucho también para poder, todavía plantear mejor la introducción y el mensaje del libro de Reyes. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti por aceptar mi invitación y esperemos que no sea la última vez que estés acá con nosotros. Y pues ojalá puedan poner en los comentarios que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aporte también a esto. Y la invitación, pues este es un canal de libros, la invitación que leamos la Biblia, que leamos Primero y Segundo de Reyes. Esos libros que en nuestro plan de lectura a veces pasamos de largo, no, hay que leerlos, son muy hermosos. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejamos este podcast. Nos vemos, bye. Bye.